régimen que ignora los principios republicanos y federales que defendemos, oponiéndonos a los embates de un bloque de poder que los viene aniquilando día a día sin escrúpulos. La tarea es resistir la cultura que hoy encarna e impone el kirchnerismo, la utilización de los pobres, el clientelismo político que atrapa, sumerge y humilla, la mentira institucionalizada, la impunidad garantizada, el fraude, la venganza y el resentimiento como un instrumento político de dominación. Decimos entonces, resistimos a la cultura que hoy encarna e impone el kirchnerismo. Para explicar estos conceptos, vamos a comenzar explicando lo que creemos que es un paradigma, ¿sí? Lo que creemos o lo que Thomas Kuhn postula que es un paradigma, ¿sí? Quizás alguno de ustedes haya tenido un acercamiento al texto, si es así, ya van a conocer la teoría. Para Kuhn, un paradigma son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Qué significa, digamos? La definición bastante complicada. Que un paradigma son esas ideas que dan sentido a las cosas que observamos, ¿sí? O sea, en palabras muy simples, que nos dan soluciones a los problemas que se plantean. Más adelante vamos a ver ejemplos de resistencia cuando veamos el caso de Galileo, que es quizás el que más conocemos todos. Tenemos la pugna de dos paradigmas, que es el tolemaico y el copernicano, y entre esos paradigmas lo que van a pelear es, lo que se van a disputar es explicar cómo es el funcionamiento del universo, ¿sí? Entonces, un paradigma explica cómo funciona la realidad, de acuerdo a la ciencia o a la disciplina que lo trate. Como tenemos, les digo, es un conjunto de ideas. El que mejor explica la realidad es el paradigma dominante, ¿sí? En la ciencia siempre hay una metodología que se elige como la dominante. Y en este caso, por ejemplo, en todo lo que es científico, sabemos que prevalece el método científico, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo de un paradigma dominante para la experimentación en la ciencia. Y tenemos siempre ideas que sobresaltan y que se imponen porque las comunidades las tratan como consideran que son las más válidas para realizar esas explicaciones, ¿sí? O sea, no es que el paradigma dominante se impone por nada, ¿sí? O sea, las personas que lo componen piensan que es lo que mejor se adapta a la realidad, ¿sí? Kuhn tiene una teoría que, bueno, fue muy innovadora en lo que era su campo de estudio, que él habla de este paradigma dominante que siempre está presente en la ciencia. Él habla del paradigma en ciencia, en la ciencia, ¿sí? En las ciencias duras. Él dice que hay un paradigma dominante, pero al mismo tiempo, como decíamos, este paradigma resuelve cuestionamientos, inquietudes, problemas que se plantean los científicos. ¿Y qué pasa cuando este paradigma deja de resolver esos problemas? O sea, deja de plantear, cuando surge una situación que el paradigma no la puede resolver, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el caso de Galileo, lo voy tomando para ir explicándolo mejor con los ejemplos. Galileo, por ejemplo, uno de los descubrimientos que hace, observa un cometa, ¿no? A través de cuando desarrolla el telescopio. Para el paradigma aristotélico, en el cual todo lo que era el mundo supralunar, o sea que estaba más allá de la Luna y la Tierra, era inmóvil y eran figuras geométricas perfectas, no podía pasar un cometa, porque era todo inmóvil y perfecto. Entonces el paradigma empieza a resquebrajarse, si se quiere. Empieza a haber situaciones donde no se puede, donde no explica qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en ese momento, esto es una interacción continua entre el paradigma dominante y la realidad, ¿no? Entre la capacidad explicativa que tiene y la realidad. Y en ciertas situaciones, cuando el paradigma ya no da abasto con la cantidad de anomalías, gracias, no me acordaba la palabra, con la cantidad de anomalías que surgen en su interior, es cuando se produce una crisis en las ciencias, ¿sí? Y en este momento de crisis es lo que Kuhn ve como una etapa muy importante para el surgimiento de lo que es el paradigma alternativo, ¿sí? O sea, cuando el paradigma aristotélico deja de tener vigencia, tenemos al paradigma copernicano,
Pero para que el paradigma copernicano ocupara el lugar del aristotélico tuvo que estar desarrollado y tuvo que estar preparado para ocupar ese lugar, ¿sí? Estos conceptos nosotros lo que buscamos es transponerlos un poco al plano cultural, ¿sí? Como decíamos en el manifiesto de convocatoria que les leía recién, tenemos una cultura dominante hoy en día donde la corrupción es aceptada, ¿sí? No solo hablando en el plano político, todos lo sabemos, lo discutimos creo que a diario. No solo aceptamos que Boudou presida la sesión del Congreso donde se paga a sí mismo la expropiación de su empresa, sino que en los niveles más micros aceptamos la corrupción porque los argentinos tendemos a romper las leyes, tenemos esa tendencia. Creemos también que yo supongo que ustedes están todos de acuerdo, que también lo venimos hablando con Susana, que hay una crisis de valores y que además de aceptar la corrupción, como lo decíamos, también dejamos de sorprendernos ante lo que es la violencia y la muerte, ¿no? Entonces, volviendo a lo que planteamos nosotros como un paradigma alternativo, les vuelvo a citar el manifiesto de convocatoria en otro de sus párrafos. Somos muchos los que sentimos la necesidad de recuperar la cultura del trabajo, la ética, la justicia social, la dignidad y la solidaridad. El mismo anhelo de vivir en la verdad, en el respeto por el otro, en la honestidad y la transparencia, y de ser capaces de construir en la diversidad la paz y la no violencia. Que las ideas de los paradigmas dominantes están impuestas, ¿no? Digamos, a nivel social. ¿Cómo es que estas ideas llegan a ser dominantes? Y eso es un poco lo que les quería señalar, de que todos somos parte, ¿no? De esta construcción que hacemos a diario. Y por eso al mismo tiempo también podemos ser alternativa, porque todos somos parte. Tanto en lo científico como en lo cultural, que es lo que queremos desarrollar ahora, en las sociedades tenemos muchas instituciones que lo que hacen es reproducir las relaciones entre las personas, ¿sí? Todas las ideologías y las ideas que predominan y que pueden ser tanto públicas como privadas, pero que en sí nosotros tomamos una teoría que es, ¿alguien leyó Althusser? ¿Sí? Althusser, bueno, Althusser es un teórico marxista que escribe, bueno, de Marx obviamente, que desarrolla la teoría de lo que son los aparatos ideológicos del Estado. Postula que son todas estas instituciones con las que convivimos a diario, ¿sí? Y que de nuevo, no solamente son públicas, sino también pueden ser privadas. En sí, en su teoría, Althusser lo que hace es desarrollar un concepto de Estado, adhiere obviamente al concepto de Estado marxista, donde, Mariana lo señaló más temprano creo, donde el Estado es un elemento que oprime a las clases dominadas de la sociedad, ¿no? O sea, que es un instrumento que utilizó la burguesía tenemos la iglesia, tenemos a distintos órganos de control del mismo Estado, tenemos distintas instituciones, y la principal... La escuela. La economía, todo. ¿Cómo? La economía, el derecho, claro. Pero claro, la escuela es el elemento fundamental donde se adoctrina, y actualmente, de nuevo, nuevamente una opinión. Bueno, Mariana ya les adelantó cuando comenzó el curso que esto era que era para tener un diálogo también, para que ustedes desarrollaran su propio punto de vista. Yo creo que en la Argentina tenemos un sistema, tenemos instituciones obviamente donde bueno, vivimos en capitalismo, entonces donde se desarrollan este tipo de relaciones, pero que al margen también tenemos un sistema, un paralelo, que va reproduciendo esta cultura de la corrupción y la ilegalidad, ¿no? Porque tenemos leyes, quizás, que están muy lindas formuladas, pero en la práctica, en las relaciones, bueno, no todas las leyes están muy lindas formuladas, la verdad, pero en la práctica vamos a, ¿cómo se dice? Absorbiendo, ¿cómo? Asimilando. Sí, así, gracias. Asimilando ese tipo de prácticas corruptas que se van dando hace mucho, que vienen, lo hablábamos en el break, que vienen de nuestra idiosincrasia, pero que precisamente se vienen de nuestra idiosincrasia porque se van perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Vos lo que estás diciendo es que el paradigma dominante de Argentina, o sea, la cultura dominante de Argentina, considera natural, normal,
que por este ejemplo así, que todos somos culpables hasta que demostramos lo contrario. También. No, como, por ejemplo, como una premisa de ese paradigma dominante. Claro. O sea, no solo que consideramos normal la corrupción, consideramos normal el robo a los que lo hacen. Claro. O sea, estas son, digamos, de alguna manera las verdades del paradigma dominante argentino. Terrible. Sí, terrible. Pero de todas formas nosotros sabemos que las conductas que consentimos, ¿no? A nivel informal, sí, siempre por fuera de la legalidad. Está bueno verlo también porque nos da una muestra de qué tan arraigado está el paradigma y qué tanto va a haber que trabajar para erradicarlo un poco. No es una perspectiva muy linda, ¿no? Pero, para continuar con este tema vamos a pasar ejemplos de resistencia, ¿sí? No. ¿Se dan cuenta lo que es? Es una pintura del siglo XIX. Les tiro el dato del pintor francés Joseph Nicolas Robert Fleury, no sé cómo se pronuncia. Galileo para nosotros es un ejemplo de resistencia a un paradigma dominante desde el punto de vista científico propiamente dicho, ¿sí? Bueno, yo ya les conté, el paradigma dominante de la época era el tolemaico, y Galileo postula que el copernicano tiene mejores explicaciones sobre cómo funciona el universo, sobre cómo está distribuido, esas cuestiones, frente al aristotélico. Y, concretamente, ¿verdad? un ejemplo de esa diferencia que nos resulta ilustrativo. De esas dos filosofías. En lo que refiere a el tema del Sol y la Tierra. Concretamente, ¿qué postulaba uno y qué postulaba el otro? El paradigma tolemaico. Está detenido ese paradigma de rival. Si todo el ser está loco, ¿sí? La Tierra es el centro del universo. Claro. Algo parecido a lo que le pasa a Carrió, cuando dice podemos tener una república de decentes. Es interesante la historia de Galileo porque él en verdad postula su teoría, nadie le prohíbe postular su teoría. Y la teoría empieza a ganar fuerza, ¿sí? Porque él lo que hace es basarla en muchas observaciones. Lo llaman a declarar, a defender su postura en la Santa Sede, lo que representa este cuadro, donde la Iglesia declara que su obra es herética y la censura, ¿sí? La idea. Porque el paradigma tomista dominante es el verdadero, ¿sí? Galileo, más allá de esto, él continúa sus estudios. Por más que se prohíbe la difusión, él continúa estudiando igual, ¿sí? Y en 1633, o sea, ¿cuánto es? 17 años después, publica los diálogos, que era una abierta crítica a una teoría que la Iglesia había designado que era la verdadera y defendiendo una teoría que la Iglesia había determinado que era una herejía, ¿sí? Con lo cual, Galileo es juzgado, obviamente, y lo condenan a prisión perpetua en su domicilio. Pero lo condenan a prisión perpetua en su domicilio porque, bajo amenaza de tortura, lo obligaron a retractarse, ¿sí? Galileo se retracta, le bajan la pena a prisión domiciliaria por la edad que tenía, porque ya tenía 60 años, y arresto domiciliario, sí. Y él así igualmente va a vivir 9 años más preso en su casa, pero durante estos 9 años él sigue trabajando y además a través de las visitas que recibía de sus amigos, sus obras se van filtrando y se van difundiendo, y así es como él muere en 1642, exactamente 100 años después, la Iglesia levanta la censura sobre sus obras, que ya estaban difundidas igualmente, pero que se levante la censura obviamente le da otra facilidad a las... Marketing. que siga difundiendo el marketing. Así que el caso... Perdón, creo que lo decía hace un ratito, si no escuché mal, que está la leyenda de que cuando él salió de acá, que lo condenaron a retractarse, dijo si mueve, y sin embargo se mueve. Sí, digamos, más allá de lo que defienda, de lo que un hombre piense que tiene la verdad, las cosas son de otra forma. ¿Sí? Porque lo habían obligado a sostener la tesis contraria a lo que él sostenía, y él se refugia y se mueve. Sí. Sin embargo, más allá que yo diga lo que ustedes quieren que diga,
Sin embargo, Digan lo que ustedes digan y empleen la fuerza que empleen para intentar callarme, las cosas Son como son. sí.